Le tengo el remedio. 7 de la mañana, 36 minutos, llega el momento de una sección muy esperada. Le tengo el remedio con el doctor Carlos Francisco Fernández. Doctor, buenos días. Decía el superintendente de salud en el informe de Juan David Ocampo que parece que ellos tienen que visitar los dispensarios para que entreguen los medicamentos. ¿Es así? ¿Ese es el panorama en Colombia, doctor? Marcos, un saludo respetuoso para su merced, igualmente para Lina y por supuesto para todos ustedes. A ver, yo creo que esto es imperdonable. O sea, básicamente el asunto que condiciona, digamos, este papel de los operadores logísticos, pues uno, bueno, en fin, no voy a hablar de eso, pero ahí está la muestra. Aquí, por ejemplo, hay medicamentos que, pues desafortunadamente, no se dispensan porque están condicionados o bien por la marca, o bien por el contrato que tienen las EPS, o bien que sea. Y bajo esa premisa, pues naturalmente es el paciente el que desafortunadamente tiene que ser el efector o el afectado directo de ese tipo de, pues digamos, de condiciones que son distantes, que ponen barreras, que definitivamente desdicen del derecho fundamental a la salud. Bien por el doctor Leal, mal por este tipo de prácticas. Pero eso, por ejemplo, lo ven ahí. Y ahora, pues si alguien va a decir que esto fue preparado o que definitivamente nosotros aquí nos estamos prestando a ese tipo de cosas y que lo que está haciendo Juan David fue una puesta en escena, pues no es así. Lo que pasó en Bucaramanga, lo que está pasando aquí es de todos los días. No hay medicamento, vaya y vuelva, que le cambien la fórmula, que no le entregan los medicamentos completos y mientras tanto los pacientes aguanten aquí y allá. Pero a mí sí me gustaría que el doctor Luis Carlos Leal, pues el superintendente, además hiciera, pues obviamente, una cosa es poner esto, digamos, en conocimiento. Pero a mí sí me parece, Lina, que esto debería denunciarse, porque esto es un atentado a la vida y es un atentado al derecho y es un atentado naturalmente a esos componentes que hacen que cada día estemos más mal en nuestro sistema de salud. Ay, doctor, esto nos da como para un de cuando acá diario. No, es que todos los días andamos diciendo, pero ¿sabe qué? Hay gente que dice, ay, otra vez usted tan mamón dándole a la cosa. Pues sí, pero ¿qué podemos hacer? Pero esa es la muestra palpable. Muy bien por Juan David Ocampo y la verdad, ojalá acompañáramos porque eso pasa siempre. Juan David Ocampo es nuestro compañero. ¿Qué? Doctor, usted, además pues de este tema que nos llena de muchas emociones no muy positivas por la frustración que tienen tantos pacientes, usted ha traído un tema también muy puntual sobre la muerte digna en nuestro país y cómo hay organizaciones y profesionales alrededor de esta instancia en la que no muchos quieren hablar o no muchos quieren experimentar por lo difícil y dolorosa que puede ser. ¿Morir dignamente en Colombia es posible, doctor? O sea, ya me está introduciendo en la vaina, ya me sacó usted el tema, estaba de bejuco con la vaina de los medicamentos y decía, entreviste a la doctora. Doctor, es que tenemos una profesional espectacular para hablar de este tema que nos genera tantas preguntas y tan poco tiempo al aire. Podemos alargar, ¿qué dice Luisita? Que no, que no. Pues sí, morir dignamente, morir con dignidad. ¿Qué es en este país? ¿Qué es, obviamente, ese derecho que tenemos todos a morir con dignidad? Ojo, morir con dignidad no es eutanasia. Morir con dignidad es un concepto general, pero para hablar del tema, como siempre aquí, un experto, y lo dice usted, la doctora Lina Paola Lara Negrete. Ella es la directora ejecutiva de una fundación a la que queremos mucho y a la que queremos mucho y a la que apoyamos desde siempre, que es la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente. Doctora, bienvenida. La pregunta que hace Lina, ¿qué es morir con dignidad? Muchas gracias, muy buenos días a ustedes y también a toda la audiencia que nos acompaña. Morir con dignidad es sencillamente, para decirlo en pocas palabras, morir según cómo se ha vivido, es decir, de acuerdo con los propios principios y de acuerdo especialmente con la autonomía que hemos cultivado a lo largo de la vida. Morir dignamente es un derecho, debería serlo en todas partes. No obstante, solo es posible desde el punto de vista legal en 9 países del mundo y Colombia es uno de ellos, que además es pionero en la región. En Colombia tenemos 4 procedimientos de muerte digna despenalizados y eso sin duda alguna
nos hace un país referente en el tema. La conversación aquí, más que sobre la muerte, es sobre la dignidad. Sobre la dignidad, hay una cosa, Marcos, y es esto. Lo acaba de decir la doctora Lina. Morir con dignidad, es decir, igual como uno tiene derecho a una vida digna, tiene derecho a una muerte digna. ¿Cómo quiere morir usted? Y el Estado en Colombia garantiza todas las opciones, todas, escójala. Y obviamente quien define es el paciente, es la persona, es etcétera. ¿Por qué a veces, doctora Lina, se confunde, es que va a hablar de eutanasia? No, hagamos esa diferencia clara porque no es así. Hablemos un poquito de eso. ¿Qué es? Es decir, hay gente que asume que morir con dignidad es eutanasia. Solamente. A ver, morir con dignidad tiene mucho que ver, claro, la eutanasia lo que pasa es que tiene mucha publicidad, sí, tiene mucha prensa, pero no es el único procedimiento que existe y la definición de ese procedimiento es bellísima porque eutanasia significa buen morir. Buen morir. Es bellísima. Hay 4 procedimientos despenalizados en Colombia, la eutanasia es uno de ellos, pero también está despenalizado el suicidio médicamente asistido, también está despenalizado y tiene ley propia un conjunto de procedimientos médicos que se llaman cuidados paliativos y está también despenalizada en Colombia la adecuación del esfuerzo terapéutico. En esencia, esos 4 procedimientos lo que significan es que el sufrimiento no debe existir. No es obligatorio. No debe existir. Mire, Lina, entendamos esto. Usted escoja. Yo quiero que no me dejen sufrir y que me apliquen un procedimiento eutanásico si cumple con unas reglas que yo creo, doctora, que vamos a seguir hablando de esto en varias sesiones. O no, yo quiero que de acuerdo a mis creencias, que de acuerdo a mis condiciones, de acuerdo a cómo he vivido, me mantengan hasta el último momento de la vida, hasta que yo respire naturalmente, pero sin dolor, sin sufrimiento y en unas condiciones que se llaman cuidados paliativos, hasta el último momento. Yo quiero que alguien me asista, decido yo, que me asista en el procedimiento de terminar con mi vida como yo quiero, si cumplo con las reglas. O el otro componente es el otro es el de la adecuación terapéutica. Que es bellísimo, además. Es como un poema, porque es básicamente decir, si el proceso natural de la muerte está ocurriendo, por favor, no hagan nada. No lo interrumpa, y menos con procedimientos que son invasivos, que son dolorosos, que son irreversibles, que producen una prolongación innecesaria de la agonía. Que nosotros los médicos los respetamos mucho. El paciente dice, o la familia, o él dejó escrito, mire, si yo voy a tener esta condición, por favor, no excedan el actuar, no se sobrepasen para mantenerme con vida ahí de manera artificial o no. Y eso lo decide la persona. Lo más importante en esto, Marcos, es que la gente, la persona, en su condición voluntaria, en su condición consciente, en su condición absolutamente responsable y volitiva, es la que decide, nadie más. Hablemos de eso, doctora. Nos gusta mucho conversar porque somos una cultura del bla, 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 sí, en buena parte. Nos gusta mucho conversar a veces sobre estas cosas, pero la realidad es que existen esos requisitos que estaba mencionando y también existe la posibilidad de dejar esas voluntades por escrito. Sin ellas por escrito es muy difícil acceder al derecho. Por esa razón invitamos a todas las personas a que firmen sus documentos de voluntad anticipada. Con mucho gusto en la Fundación les acompañamos a hacerlo. La firma de ese documento no es una solicitud de muerte digna, pero cuando hay que hacer una solicitud de muerte digna, ese documento es un requisito. Voy a hacer una encuesta chiquitica. ¿Usted ya firmó su documento de muerte digna? No, doctor, no sabía que existía. Pues la invitamos a la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente. ¿Usted, Marco? No, señor, tampoco. Tampoco. Pero pregúntemelo a mí. Usted ya, doctor. Claro, y yo lo hice públicamente en un programa que se llamaba Doctor City, en donde fui allí a la fundación y dije, todos ustedes son testigos, y firmé. Allá hay un documento en el que uno debe pensar esto en vida, consciente. Esa conversación es de todos. ¿Cómo se quiere morir? ¿Cómo se quiere morir usted, Marco?
No lo he pensado, doctor. ¿Cómo que no? No. Ah, ¿usted piensa que es eterno, pues? No pienso que soy eterno, Así pero me preguntaría imagínese mi usted tía. levantarme Sí. todos los días ¿Usted pensando piensa cómo me que voy a es morir. inmortal, pues? Sí. Lina, ¿cómo le gustaría Doctor, yo morir? siempre he dicho que durmiendo. Durmiendo. Qué Sí. buena cosa. O sea, sin dolor, sin nada de Sí, eso. sin dolor. ¿Y usted, doctor? Sin sufrimiento. Sin absolutamente ningún sufrimiento, sin dolor. Y si las condiciones ya de la vida definitivamente no me dan mayor esperanza, sin sufrimiento, ¿sí? Y obviamente en paz conmigo mismo. Angelita Pardo, ¿cómo quisiera morirse? Angelita Pardo. ¿Cómo quisiera morirse, Angelita? A nuestra bendición. Sin sufrimiento, Sin y con sufrimiento, tiempo pero para con tiempo para despedirse. despedirse. Mire qué bonito. Maravilloso. Es muy lindo. Qué bonito. A ver, los camarógrafos. A ver, Omar. ¿Cómo quisiera morirse, mijo? Yo acompañé mucho a su madre, a su mamá, etcétera, etcétera. ¿Cómo quisiera morirse, su merced? Dormidito, o sea, acostarse y no... Eso está muy interesante porque todas las personas Mire. quisiéramos llegar a la vejez, eso es una ilusión y morir con tranquilidad también es una ilusión. No obstante, tenemos que estar claros en que no nos vamos en orden de llegada. Muchas personas no alcanzan la vejez y para muchas personas el sufrimiento es tan insoportable que la muerte no es una derrota, es un alivio. Es un alivio. Venga, aquí, bueno, se me olvidó preguntarle. ¿A Luisita? Luisita, ella diría que de cualquier cosa menos de una rabia con usted. A ver, Pero sin pasar el tiempo. este es un tema que nos da risa. Luisita, ¿cómo quisiera morirse? Que no sienta nada, dice Luisita, que Que amanezca. sin sentir nada. Sin sentir Fíjense, verá, o sea, es que Y no ser una carga, dice Luisita. y no ser una carga para los demás. Mire, esto es muy importante. ¿Por qué a nosotros ponemos esto a la hora del desayuno? Usted está en su casa, usted nos está viendo de pronto ahí alistándose para el trabajo o de pronto en alguna parte encuentra la pantalla y la gente dice, ah, no, pues ahora les dio por hablar de la muerte. No, este es un tema que se debe hablar, que se debe poner sobre la mesa. Pregúntese usted, oiga, a mí cómo me gustaría morir. Y como le dije a Marco, no necesariamente tengo que... No, pues estoy muy joven para pensar, no. La muerte es un algo absolutamente inexorable. Claro. Entonces, y en cualquier momento puede aparecer. A mí me gustaría tal, déjelo escrito. Déjalo escrito. Haga una planita así chiquita y diga, a mí me gustaría morir así. Y revíselo todos los días a ver cómo. ¿A cómo le gustaría morir, Celina? A mí me gustaría morirme rodeada de las personas que son significativas para mí y con el perdón del doctor y de muchos de sus colegas, ojalá lejos de un escenario hospitalario. Sí. No, y yo por ejemplo, tengo pacientes en condición terminal y ellos casi siempre piden ir a su casa. La mayoría piden morir en su casa, cerca de los suyos, obviamente lejos de todo este armamentario y, por supuesto, hospitalario que es en ocasiones tan impersonal, tan deshumanizado en ocasiones y, por supuesto, tan frío, tan gris. Entonces, Lina iba a decir algo. Doctor, sí, quería hacer una pregunta, pero no sé si tenemos tiempo Dele, para dele. ella. Y es de cuáles son las trabas legales. Hay 3 escenarios, uno de los 3 un poco más difícil que los otros 2, y es el de la eutanasia. ¿Qué tantas trabas legales tiene que atravesar un paciente que además de lidiar con todo su estado de salud crítico, doloroso, tiene que enfrentarse a la ley para poder acceder a su derecho? Como todos los procesos de transformación cultural, vamos a pasos lentos, pero son pasos firmes. Cada día hay menos barreras de acceso en el sistema. Las sigue habiendo, así como tú has dicho, pero cada día hay menos barreras de acceso porque hay una comprensión que yo creo que es fundamental, que hemos acompañado como sociedad a hacer al sistema de salud, y es la comprensión de que las personas tenemos autonomía y derechos, y que los derechos no son opiniones, ni pareceres, ni puntos de vista, son derechos, y acceder a ellos es lo que hace que la conversación sea posible. Venga, entre las trabas... Pero no ¿No? no voy a cortar esto así. ¿Cuándo hablamos de eutanasia? Sí, Cuando usted quiera. ¿Por qué? Porque resulta que desde el año 97, desde 1997, hay una sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó el homicidio por piedad y naturalmente abrió la puerta para que este país avanzara, como dice la doctora Lina, por un proceso absolutamente seguro. No ha sido tan fácil, pero hoy tenemos vías, hoy existen
procesos, hoy existe, y cada día hay más conciencia de eso. Hoy las estadísticas nos dicen que pues diariamente se practica una eutanasia más o menos en el país, diariamente se solicita también, más o menos son las estadísticas. En un país que incluso avanza respetando siempre la Constitución, el derecho de la gente. Esto no es una obligación, la creencia que usted tiene se le respeta, la creencia que usted tiene naturalmente se impone. Si no le interesa, pues no. No, como todos los derechos. Pero ojo, si a usted le interesa debe hacerse con dignidad, sin trabas, con respeto y por encima de todo siempre, siempre poniendo esto de la palabra suena así, de la voluntad del paciente, la voluntad, la dignidad. Yo soy un poquito entusiasta con esto porque he trabajado con esto, tengo pacientes que sufren mucho, tengo pacientes de todo tipo que definitivamente escogen uno de estos 4 procedimientos y qué bueno que se los podamos brindar así. Estoy hablando demasiado, doctora Lina, un mensaje y dígame cuándo vuelve. Un poquito, pero yo quería simplemente añadir a su experiencia, que es mucha en el campo, una cuestión que me parece que es clave. Y es que aquí estamos teniendo esta conversación con relativa tranquilidad. Usted dirá, pero lucimos más o menos bien todas las personas que estamos aquí y detrás de cámaras también. Pero en la audiencia hay personas que probablemente están sufriendo un dolor que consideran insoportable, no importa si es físico o emocional. Y yo quisiera insistir en eso. La muerte no siempre es una derrota. Para algunas personas y en algunas circunstancias de enfermedad es probable que sea un alivio. Y esas personas, igual que las aquí presentes todas, tenemos derechos. En Colombia, particularmente, la garantía de los derechos al final de la vida es una lucha que la Fundación ha acompañado 45 años. Por favor, permítanos seguir acompañándole. Cualquier cuestión legal, médica, psicológica, incluso espiritual, en la cual usted se encuentre conflictuado en relación con el final de su vida o el de una persona que usted ama, por favor venga con nosotros, aquí estamos. El doctor Jairo Amaya, profesor de la Universidad Nacional, ginecobstetra, un epidemiólogo de nombre, me escribe, o nos escribe, ante la pregunta de cómo le gustaría morirse, cómo quisiera morirse, y dice, sin sed, sin hambre y sin dolor. Maravilloso. Sin sed, sin hambre y sin dolor. Mire qué maravilloso. Un saludo para todos ustedes y bueno, doctora, hablamos que la semana entrante será. Cuando usted quiera. Aquí estamos. Usted sabe de mi aprecio, de mi respeto y por encima de todo de mi apoyo a la Fundación. Oiga, así de sencillo. Así de sencillo. Yo creo que el tema de la escasez de medicamentos definitivamente tiene que ponerse sobre el tapete con todas las aristas como lo que está haciendo el Superintendente Nacional de Salud. Ojo, no hay razón para que alguien llegue a una farmacia y le digan, para usted no hay, pero para otros sí hay. En un país que hizo de la salud un derecho fundamental, que no tiene absolutamente distingos para nadie. Si el Estado, si nosotros, usted, yo, todos, hemos hecho un esfuerzo para garantizar ese derecho, ¿por qué definitivamente a uno se les niega? ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá? Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.